platicaba el pastor Efraín que ayer los jóvenes estábamos tomando otra vez un tema muy parecido al que veíamos el domingo. ¿Cuántos recuerdan la palabra del domingo? Amén. Como el Señor, a veces estamos en las manos del Señor y nos equivocamos y nos deshacemos en las manos del alfarero, pero Dios ya sabe todo eso, pues. Nosotros solamente tenemos que seguir creyendo, confiando en Él. Amén. Y la vida de un cristiano se basa prácticamente en confiar en Él. Amén. En confiar en Él, porque es una vida totalmente nueva, que la mayoría del mundo no vive esa vida que nosotros vivimos. ¿Sabían eso? Y nosotros somos diferentes, somos apartados de Dios, somos escogidos por Él. Amén. Amén. Y la manera en que nosotros vivimos es muy diferente a la que el mundo vive. Nosotros vivimos creyendo, nosotros vivimos confiando en el Señor. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor aquí? Amén. Y cuando tú confías en el Señor trae bendición a nuestras vidas. Trae una bendición que no es sacada de nuestros trabajos o de lo que nosotros podemos hacer. Es una bendición que es sacada desde el cielo. Amén. Que es enviada desde el cielo cuando tú pones tu confianza en Él. Y podemos ser procesados en pruebas, en cosas difíciles que podamos vivir, pero el Señor siempre está ahí con nosotros, y eso es algo que tú y yo debemos de saber, que el Señor está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y pues los que no dijeron amén, quiero decirles que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Eso es algo que tú tienes que saber, que tú tienes que irte de aquí con esa convicción de que el Señor está contigo. Amén. No sé cuántos recuerdan que el pastor nos mandó a meditar en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan de eso? Que leyéramos esos capítulos. ¿Cuántos lo hicieron? No levanten la mano, por cierto. Pero algo que es muy impactante es cómo Jesús les dijo a los discípulos, a los que no se movieran de ahí hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Porque sin el Espíritu Santo ellos no hubieran podido ir y predicar el Evangelio. Amén. Y el Espíritu Santo es algo que tú y yo, es alguien quien tú y yo necesitamos para andar allá afuera. Amén. Para ir y predicar tú necesitas el Espíritu Santo. Podrá ir la gente y predicar sin el Espíritu Santo, pero no hay poder. Amén. Y eso es algo que tú y yo ya sabemos, pero tiene que venir a ser algo más fuerte en nosotros. Amén. Yo quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. ¿Listos? Dice ahí en Marcos 2, dice: entró Jesús, dice, otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba, ¿en dónde? ¿En dónde? En casa. Jesús estaba en casa. Pero miren lo que pasó en casa, en la ciudad de Capernaum. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Así como va a estar aquí el próximo domingo, que no va a caber nadie. Amén. Y dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. O sea, abrieron aquí esas cosas blancas que están ahí, abrieron y por ahí metieron al paralítico. Y dice, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús miró entonces en estas personas? Fe. Y eso es algo que tú y yo necesitamos para activar el poder de Dios. Amén. Eso es algo que tú y yo necesitamos todos los días. Entonces, ¿cómo es la manera en que el Señor trabaja a nuestro favor, mis amados hermanos? Es algo que tú y yo tenemos que saber. ¿Cómo va a trabajar el Señor a nuestro favor? Cuando Él mira fe. Amén. Cuando Él haya fe, cuando tú tienes fe,
Y la mayoría de las veces esa fe se activa cuando tú necesitas algo, amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos necesitan cosas? Amén. Pues esa fe la empezamos a activar cuando nos vemos en aprietos, en apuros, ¿verdad? Amén. Pero Dios no quiere que solamente tú tengas fe cuando estás en apuros, cuando tú estás en aprietos, amén. Dios quiere que tú tengas fe a cada momento de tu vida. A cada instante el Señor quiere que tú estés creyendo en Él, que todas las cosas que tú hagas, el Señor quiere estar ahí metido contigo, junto a ti, haciendo todo lo que tú hagas. A todas partes donde tú vayas, el Señor quiere estar ahí con nosotros. Y ese es el Espíritu Santo, el que es nuestro amigo, el que quiere venir a habitar entre nosotros. Y nosotros necesitamos abrir esa puerta para que Él entre, amén. Pero necesitamos primero creer realmente en Jesús, empezar a verlo a Él, amén. Y no a nuestras circunstancias, porque Dios realmente lo que necesita para Él venir y obrar es un corazón que esté buscándolo a Él, amén. Alguien que esté dispuesto a buscarle. Dios está buscando en su iglesia un pueblo que lo anhele realmente, amén. Y yo creo que aquí hay un pueblo que le anhela a Él, amén. Porque si tú estás aquí seguramente es porque tú anhelas más de Él. No creo que estés aquí nada más sentado porque te obligaron a venir. Tú estás aquí porque anhelas algo del Señor y a lo mejor no sabes qué es lo que anhelas, pero hay un deseo en tu corazón y por eso estás aquí, amén. Tú no estás aquí volteando para arriba y pensando a ver cuándo se va a acabar o estoy aburrido. Tú estás aquí porque viniste a buscar al Señor, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar al Señor? Entonces hay un anhelo en nuestros corazones. Entonces esta iglesia es un pueblo que anhela al Señor, por eso estamos aquí, amén. Pero en aquellas personas que estaban, el pastor nos predicaba, había muchas personas, pero solo quedaron 120, amén. Solo quedaron unos cuantos de muchos que había ahí, porque tal vez si no todos van a poder aferrarse del Señor, pero si tú estás aquí hoy es para que tú te aferres a Él, que tu fe crezca en Él, amén. Porque realmente el Señor sanó este pasaje que leíamos, sanó a este paralítico. El lugar estaba lleno, pero Él miró fe ahí, amén. Y algo que estaba meditando, como que empezábamos leyendo el pasaje, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Sabían que Jesús tenía una casa? Amén. Y esa casa era la casa de Pedro, de su amigo Pedro. Ahí Él habitaba en Galilea. Y Él nació en otra ciudad. Él nació en Belén y se crió en Nazaret. Pero Jesús llamaba a su casa Capernaum, amén. Entonces, ¿qué nos hace eso pensar? Nosotros, si te preguntan de dónde eres, pues de Ciudad Obregón. Jesús decía: yo soy de allá, esa es mi casa, amén. Pero ¿por qué Él decía eso? Esta ciudad de Capernaum, Jesús la llamaba su ciudad, amén. Él decía: esta es mi ciudad. Y esta era su ciudad por una razón, porque las personas que habitaban ahí anhelaban a Jesús, deseaban a Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Él venía en la barca cruzando el mar de Galilea, las personas de esa ciudad ya lo estaban esperando ahí. Ya estaban esperando que Jesús llegara. Ya cuando alcanzaron a ver, que sabían que venía Jesús, la gente se empezaba a poner en la costa, allí en el mar, en la playa, porque anhelaban que Jesús ya llegara, amén, porque ellos sabían que algo traía Jesús, amén. Y yo no sé si tú vienes aquí a la iglesia temprano porque estás anhelando que Jesús ya empiece a hacer algo, pero ese es el deseo que debe haber en nuestros corazones cada vez que venimos a nuestra iglesia. Debemos de venir expectantes a ver qué es lo que Jesús tiene para mí en este día, porque Jesús hace cosas nuevas, amén. Dios hace cosas nuevas y cada día que venimos a este lugar, el Señor tiene algo nuevo para nosotros, amén. Y nosotros tenemos que ir y descubrir qué es lo que tiene. Y estas personas anhelaban entonces a Jesús. Él se sentía amado en Capernaum. Tú nunca has ido a un lugar donde te sientas amado, que las personas todo te ofrecen, que todo te dan. O en nuestros hogares, cuando llega
una persona, ¿cómo los atendemos? Queremos darles lo mejor, ¿verdad? Pues así eran las personas de aquella ciudad, y Jesús se sentía amado. Entonces eso, mis amados, nos hace ver que el Señor obra donde hay hambre por Él, donde hay un pueblo que le anhela a Él, y tú y yo somos el pueblo de Dios, y cuando anhelamos su presencia, yo creo que hay avivamiento. Entonces el avivamiento lo podemos ver, y no solo en una persona, sino en cada uno de nosotros, porque el avivamiento, el poder de Dios no va a venir si no hay un deseo, un anhelo por su presencia. ¿Cuántos desean su presencia? ¿Cuántos anhelan su presencia? Así que los habitantes dicen que hicieron reposar al Hijo de Dios allí en esa ciudad, y la casa de Pedro fue el lugar donde él reposó. Amén. Y yo creo, mis amados, que los avivamientos no son para una visitación. ¿Se acuerdan de lo que nos comentaba el pastor, que nos platicaba de John Wesley y ese avivamiento que hubo en Gales? Pero ese avivamiento se dejó de ser. Fue tremendo, fue algo poderoso, pero se acabó, se espumó. Se acabó el hambre tal vez, o no sabemos qué fue lo que pasó, que se detuvo el poder de Dios. Pero yo creo que el Señor no quiere que venir y pasar y una visitación y ya. Yo creo que el Señor quiere habitar en nuestros corazones. Amén. El Señor, yo creo que no quiere venir y ya me voy después. Vengo los jueves y los domingos, los visito, hola, adiós, los sano, les quito sus dolencias y me voy, y el resto de la semana van a estar sin mí. El Señor no funciona de esa manera. El Señor quiere habitar en nosotros, en nuestro corazón. Es una promesa del Señor que Él nos prometió habitar en nosotros. Dios no quiere hacer ese tipo de visitaciones donde Él viene y ya. Dios quiere hacer habitar su Espíritu en nuestras ciudades, en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Amén. Y yo quiero que tú veas en Ezequiel 36 que es una promesa de Dios. Él nos prometió hacer habitar su Espíritu. Ezequiel 36 y versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, o sea, dentro de ti y de mí, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios se cumplen? Él es fiel y justo. Él cumple las promesas de Dios, y Él nos ha prometido hacer habitar su Espíritu. Amén. Él habita en nosotros. Él promete habitar entre nosotros. Pero entonces, mis amados, ¿por qué a veces no vemos esto hecho realidad? ¿Por qué a veces no vemos al Espíritu caminar con nosotros? ¿Nunca se lo han preguntado? ¿Y cuándo voy a ver al Espíritu Santo si yo creo en Jesús? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Nada más el pastor. Pero, ¿saben qué? A veces escuchamos hablar de avivamiento, escuchamos hablar de la persona del Espíritu Santo, pero la realidad es que el Espíritu Santo quiere habitar entre nosotros, pero a veces Él no puede. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué no vemos eso? Dice en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué a veces no vemos obrando el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué a veces no vemos que nuestra situación no cambia, mis amados? Hay un problema, hay un detalle, y es por causa de la carne, y lo dice la palabra de Dios. Amén. Por eso nos dice en este pasaje, andar en el Espíritu. Amén. Tú y yo fuimos llamados a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a vivir no como el mundo vive, a vivir no de la manera en que el mundo vive, sino en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
Y entonces en este pasaje tú puedes ver que el Espíritu Santo es enemigo de la carne. ¿Sí pueden entender eso? ¿Amén? ¿Sí o no? A ver, vamos a leer Gálatas 5 y verso 16, para que lo lean ustedes también. Y un fuerte amén cuando estén ahí. Amén. Miren lo que dice, otra vez dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu ¿es qué? Es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea que hay una lucha y una contienda, ¿verdad?, entre el Espíritu y la carne. Y el Espíritu Santo también es enemigo de la carne, y muchas veces no vemos lo que quisiéramos porque sigue reinando la carne en nuestras vidas. En Génesis 6 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y dice, más serán sus días 120 años. Saben que Dios ya sabe que nosotros somos carne y que somos débiles y que podemos caer una y otra vez. El Espíritu Santo ya sabe que cuando estamos en las manos del alfarero podemos deshacernos en sus propias manos. Él ya sabe, y en sus propias manos nos deshacemos. ¿Pero por qué? Porque sigue aún la carne metiéndose a nuestras vidas. Pero el Señor quiere en esta noche que tú y yo podamos entrar a otra dimensión, a una dimensión donde podamos vivir en el Espíritu y andar como en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren conocer eso? Amén. Y en el verso 5 ahí de Génesis 6 dice: y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea que el Señor ya sabía, el Señor miró desde hace mucho tiempo que en el corazón del hombre había ese deseo de maldad, y los planes que Dios tenía con el hombre entonces fueron limitados por causa de la maldad, de la carne, de los deseos de la carne. Pero más adelante hubo un hombre que halló gracia delante de Jehová, y usó a un hombre que se llamó Noé para continuar con los propósitos que Dios tenía para ti y para mí. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no veo avivamiento en mi casa? ¿Por qué todavía veo que mis hijos son bien rebeldes? ¿Y por qué veo que las cosas no cambian? ¿Qué está pasando, Señor? Y no sé. Y es por causa de la carne. Y la carne son los celos, la envidia, la contienda. Pero sobre todo, la incredulidad es lo que hace que el Espíritu Santo no obre. Amén. Que el Espíritu Santo no obre. Y tú y yo necesitamos deshacernos de todo lo que viene de la carne. Y en esa ciudad de Nazaret donde Jesús fue criado, ¿saben que Él no pudo hacer muchos milagros? Y Él no podía hacer milagros en ese lugar porque había incredulidad en la gente. No creían que el hijo de un carpintero pudiera hacer milagros. A lo mejor y de ti no creen que puedas predicarle a una persona. A lo mejor no creen que puedas orar por una persona y que sea sana. A lo mejor un día tú vas a ser un gran pastor, y si eres joven vas a ser un gran pastor, y a lo mejor eres pastor a los 24 años, y a lo mejor no mucha gente cree en ti, y a lo mejor dicen, bueno, pues ¿qué me puede enseñar ese muchachito que dice que es pastor? Pero cuando hay una fe en ti y en mí, el Espíritu Santo es quien obra, es quien trabaja en nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos empezar a creer en el Señor y saber que necesitamos hacer habitar a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y Él, aún sabiendo que en nuestras vidas hay esos deseos carnales, Él sigue buscando un lugar donde habitar. Amén. Y en quien menos nos imaginemos, el Espíritu Santo puede habitar. Porque solamente el Espíritu Santo lo único que está buscando es alguien que le anhele, es alguien que le desee. Y para eso solamente es uno nada más necesita, como nos dice nuestro pastor, con uno busca al Señor. Amén.
Y no necesariamente tiene que ser el pastor o los pastores a quien esté buscando, sino que a ti a lo mejor el Espíritu Santo está buscando que tú abras la puerta de tu corazón y que tú le creas, y lo único que el Espíritu Santo quiere hacer es venir y obrar en tu vida para que tú veas el poder de Dios. Amén. De hecho, Juan el Bautista dice la palabra que él anunciaba el arrepentimiento. Él anunciaba que hicieran frutos dignos de arrepentimiento los hombres, pero para que los hombres prepararan un lugar para que Jesús pudiera habitar. Realmente ese era el propósito de Juan el Bautista, anunciar el arrepentimiento para que Jesús pudiera encontrar un lugar en las personas donde Él se pudiera meter y habitar ahí. Amén. Jesús sigue queriendo en este tiempo habitar en nuestras vidas. Y Jesús en varias ocasiones también dice la palabra que Él reprendía la actitud de los fariseos, porque todo lo hacían en su carne y nunca les interesó reconocer a Jesús. Algo que aquí no pasa, porque nosotros anhelamos cada día más de Jesús. Amén. Así que las obras de la carne para esas personas, dice la palabra que era un deleite para ellos, porque no había fe en Jesús. Decían, ¿quién es ese hombre? No podían creer que Jesús podía sanar, o mucho menos que podía salvar. Y esa incredulidad hacía que sus corazones se endurecieran todavía más, y mucho menos Jesús podía hacer algo en sus vidas, porque no había fe en ellos. Y Jesús solamente busca fe. Y realmente Jesús amó a ese paralítico por la fe de esas 4 personas. Amén. Porque cuando hay fe, el Señor obra, el Señor trabaja en nuestras vidas. Amén. Y en Mateo 7, el Señor enseña, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Amén. Dice que Jesús aquí empezó a decirle a las personas: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Eso enseñaba Jesús en aquel tiempo, para que las personas no siguieran más en su carne, porque el juicio son obras de la carne. Y luego en el verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Y Jesús aquí enseñaba que pidiéramos para que nos diéramos cuenta del éxito o de las bendiciones que anhelamos nosotros. ¿Cuántos anhelan que les vaya bien en sus negocios, en sus trabajos? Todos, ¿verdad? Pero Jesús enseña que así las cosas que tú anhelas, que tú quieras, Jesús nos dice a nosotros que así también nosotros hagamos con los demás. Porque el anhelo que otras personas, que nuestro prójimo tiene, puede ser que sea muy similar al de nosotros, ¿verdad? Amén. Quiero preguntarles otra vez: ¿cuántos anhelan tener éxito en sus vidas? Amén. Amén. Pues yo también. Y yo veo que a muchos anhelan lo mismo que yo. Amén. Y lo que el Señor quiere enseñarnos es que no deseamos el mal, porque lo mismo que tú anhelas, también otro lo anhela. Ese éxito también otro lo anhela. Amén. Y sigue enseñándonos Jesús también que no andemos por los caminos anchos, los que llevan a la perdición, sino que guardemos nuestros caminos. Amén. Y Jesús casi en todos los evangelios vemos todas las enseñanzas que el Señor nos da. Amén. Y la mayoría de ellas son alejarnos de las cosas de la carne, las cosas que nos apartan del Señor. Y en cada enseñanza el Señor nos está llevando realmente a preparar un lugar para Él. Amén. Porque Él quiere venir y habitar en nosotros. Y Él necesita venir a habitar en un lugar donde no haya carne, donde no haya deseos de la carne. Amén. Y en el verso 24 dice, habla una parábola, dice: los 2 cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. ¿Qué edificó ese hombre? Su casa sobre la roca.
Y dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Amén. ¿Cuántos están fundados sobre la roca? Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. ¿De cuál casa quieres ser tú? ¿Qué tipo de hombre tú quieres ser? Ya sé, no ocupan decirme, ya sé de cuál quieren ser. Amén. Pero ¿por qué el Señor hace esta comparación con unas casas? Amén. Porque el Señor quiere venir a habitar su espíritu en una casa, en un hogar. Amén. Y cuando las obras de la carne son más fuertes en nuestras vidas, esa casa o nuestro cuerpo es derribado. Y cuando viene el Espíritu Santo no puede hacer habitar en ese cuerpo o en nosotros su presencia. Amén. O ¿quién buscaría refugiarse en los escombros si algo se derrumba? Yo creo que nadie busca refugio en los escombros, ¿verdad? Todos buscamos refugio en la casa que está firme, donde nada nos va a pasar. Amén. Pues de la misma manera el Espíritu Santo busca una habitación, un lugar, vidas, cuerpos, los tuyos, los tuyos y el mío. Amén. Donde habitar. Amén. Que nada lo derrumbe, porque cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, nada nos puede derribar, nada nos puede separar del amor del Señor. Amén. Y entonces el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo, la palabra también la compara como un río. Amén. Amén. El Espíritu Santo es como un río, también es como una lluvia, es un viento que sopla, es un viento recio también, pero Él no va a soltar ese viento, ese río, si tú no estás preparado. Amén. Si tú no tienes esa casa firme, fundada en la roca. Porque cuando el Espíritu Santo viene, esa unción que está con el Espíritu Santo también puede derribar tu vida. Por eso tú tienes que afirmarte en Jesús cada día. Amén. Y vemos todas las cosas que produce la carne, todo lo que aleja al Espíritu Santo, pero nos hace falta entender qué fue realmente entonces lo que atrajo a Jesús a Galilea. Amén. Porque si nosotros entendemos realmente lo que hizo, lo que pasó en Galilea, lo que hicieron esos hombres en Galilea, si nosotros entendemos eso y lo aplicamos a nuestras vidas, entonces vamos a poder tener a Jesús a nuestro lado. ¿Cuántos quieren tener a Jesús a su lado? Pero ¿para qué quieren tener a Jesús a su lado? ¿Realmente quieren tener a Jesús a su lado? A lo mejor venimos a la iglesia y ni siquiera sabemos para qué sirve Jesús, mis amados hermanos. Pero yo creo que es tiempo que tu hambre por Él empiece a fluir, porque Jesús trae bendición a tu vida. Jesús trae bendición también a mi vida y a todos nosotros. Amén. ¿Cuántos anhelan de Jesús? Amén. Por eso tú cada día tú debes de procurar conocerlo a Él. Amén. Procurar leer su palabra, procurar pasar tiempo con Él. La palabra dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Porque cuando tú tienes hambre de Él, tú vas a ser saciado por Él. Amén. Tú no puedes ser saciado si no tienes hambre, ¿verdad? Si no tienes hambre, tú no vas a querer que te dé nada de comer, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando hay hambre, ¿qué hacemos cuando nos sentamos en los tacos y que traemos mucha hambre? ¿Qué hacemos? Apúrese, taquero, por favor. Porque queremos comer y pedimos mucho comida, porque tenemos hambre, ¿verdad? Pues eso quiere ver el Señor también en nuestra iglesia, nosotros, amados hermanos. Así como a veces nos sentamos y le decimos mamá, sírveme la comida porque tengo mucha hambre. Señor, ven y sacia mi vida porque tengo hambre de ti. Y cuando el Señor mira eso, el Señor envía su Espíritu sobre nosotros.
Y Él sacia toda nuestra sed, toda nuestra hambre y toda necesidad es suplida, mis amados, porque Él sabe todas las necesidades que tú tienes, amén. Por eso nuestra hambre por Jesús tiene que aumentar, y no solo nuestra hambre como individuos, sino que como iglesia, el hambre por el Señor tiene que aumentar, mis amados hermanos, y que cada vez que nosotros vengamos realmente podamos entender por qué es lo que venimos. No podemos seguir viniendo a la iglesia porque pues que mi mamá quiere que vaya, o porque pues estoy aburrido y no sé qué hacer, y pues voy a ir a la iglesia, pues platican mucho y todos se abrazan y se saludan y la cotorrean. No es eso, mis amados hermanos. Jesús quiere habitar en tu vida, en tu corazón, y cuando tú puedas entender eso, tú vas a decir: Señor, ya lo entendí, que tú quieres habitar en mi corazón. Ven y habita en mí, Señor. Te abro mi corazón, te abro mi vida. Y cuando pasa eso, cuando tú le abres tu corazón, Él viene y Él habita, y Él hace todas las cosas por ti. Todas las cosas Él las hace por ti, porque Él quiere hacer en tu vida. Tú ya no tienes que seguir preocupándote de que cómo vas a agradar al Señor, qué vas a comer mañana, qué vas a vestir. Eso es afán, y el Señor no quiere que estemos afanados. Amén. Marta sí se afanó. Amén. ¿Recuerdan a María y a Marta? Una se afanó y otra, ¿qué hizo? Se postró María a los pies de Jesús, se postró y estuvo ahí con Jesús, porque seguramente en esa mujer había hambre por Jesús, porque esa mujer sabía quién estaba en esa casa con ella. María sabía quién era ese hombre. Y si tú y yo podemos entender quién es Jesús, quién está aquí en esta hora, tú vas a poder salir de aquí transformado realmente. Tú vas a poder ver a Jesús cara a cara, y realmente cuando tú lo veas, tú vas a ser transformado, porque estás viendo la gloria misma de Dios. Y la palabra dice que cuando vemos la gloria de Dios, somos transformados a su imagen y a su semejanza. Porque nuestra mirada no debe estar puesta en nuestros bolsillos, o en que pues no viene mucha gente a mi negocio y no me está yendo bien. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. En Jesús. Amén. El domingo escuchábamos cómo Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué se empezó a hundir? Porque dejó de ver a Jesús. Amén. Y Jesús está ahí siempre. Jesús es eminente, su gloria, y nuestras vidas siempre tienen que estar enfocadas en Jesús. Amén. Y algo muy curioso, que en lo que leíamos ahorita, dice que los hombres esos que metieron al paralítico, a ellos no les importó realmente si ellos eran pecadores o si podían entrar a ese lugar donde estaba Jesús. A lo mejor, y tú te imaginas que para entrar a una iglesia, pues tú tienes que ser muy, muy santo y que te tienen que aceptar. ¿O cuántos no pensaron eso antes de venir a la iglesia por primera vez? A lo mejor y pensaron: no, pues ahí puros santitos y así y acá, y tienen que ser todos en la línea. Pero a estos hombres no les importó nada si eran pecadores. Ellos dijeron: ahí hay un hombre que sana. Entonces hubo fe en ellos, y ellos fueron. A ellos no les importó nada de sus vidas. Ellos simplemente pusieron su mirada. ¿En quién pusieron su mirada? Jesús. Amén. Y cuando Jesús sanaba, Él también llevaba salvación, y la gente, pues sin darse cuenta, empezaba a seguirlo a Él. Amén. Y es lo que tú y yo empezamos a hacer a lo mejor, y venimos por primera vez a la iglesia en aquel tiempo por una necesidad muy fuerte que teníamos, o por alguien. Venimos a la iglesia por otro interés que no tenía nada que ver con Jesús. Pero cuando Jesús obra en nuestras vidas, empezamos a seguirlo a Él, empezamos a caminar en Él. Amén. Porque nuestra mirada sigue puesta en Jesús todavía. Amén. Cuando vemos el poder de Dios, algo hace en nuestras vidas que lo empezamos a voltear a ver a Él. Amén. ¿Cuántos han visto la mano de Dios sobre sus vidas? Amén. Pues eso hace que nosotros podamos seguirlo viendo a Él todavía más, que nuestros ojos permanezcan en Él. Amén.
Eso es lo que el Señor quiere, que nuestros ojos no se aparten de verlo a Él, amén. Y en esos hombres vemos que para que tú vengas a la iglesia, pues tú no tienes que ser perfecto, amén. Dios ya sabe. Ahorita leíamos de esa maldad que había en los corazones de aquellos hombres, y Dios, mis amados, no piensa contender ya más. Dice que con el hombre, dice que Dios ya no quiere contender más, porque dice que Él quiere hacer habitar su espíritu entre nosotros, amén. Y cuando tú lo anhelas, cuando tú tienes hambre por Él, entonces es cuando el Señor viene a nuestras vidas, amén. ¿Cuántos tienen hambre de Él? Amén. Dice la palabra que como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Desesperados, así cuando traemos mucha hambre, que estamos bien desesperados. En la mañana yo no desayuné, me fui al kinder y allá estuve. Yo pensé que allá iba a haber desayuno y no hubo desayuno. Y fuimos a hacer unas vueltas y traía mucha hambre y quería ya llegar a un lugar donde vendieran algo porque traía hambre y no desayuné. Y cuando traemos hambre estamos desesperados por hallar alimento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y esa hambre, mis amados, no se tiene que acabar en nosotros. Esa hambre con la que buscamos al Señor, con la que venimos a la iglesia, no se tiene que acabar, no se tiene que apagar. A lo mejor y tú vienes sin hambre, pero el Señor hoy quiere poner hambre en ti para que tú puedas ver y la gloria de Dios cuando tú vengas a este lugar. Porque cuando tú tienes hambre, entonces puedes ver lo que antes no veías. A lo mejor tú venías a la iglesia indispuesto, o estás sentado aquí porque te invitaron y no tienes tal vez alguna visión de lo que pueda pasar en tu vida. Pero cuando hay hambre, cuando se deposita hambre en tu vida, el Espíritu Santo viene y empieza a obrar a tu favor. Amén. Y es lo que el Señor quiere, obrar en tu vida, obrar a tu favor. Amén. Él nos ama, amados, por eso Él nos quiere bendecir. Pero el Señor no ama el pecado ni las obras de la carne, amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Por eso nosotros debemos de ser conscientes de quiénes somos en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Amén. Dice la palabra que nosotros somos justos, amén. Que nosotros somos santos, amén. Que somos una nación santa, escogida por Él, amén. Que somos linaje escogido por el Señor, amén. Y eso es mucho paquete, amén. Pero todo eso se hace realidad cuando hay fe en Él, amén. Cuando tú estás viendo lo que Jesús dice de ti, entonces nuestras vidas permanecen en Él, amén. No lo que la gente diga de ti allá afuera, que eres un mentiroso y que son puras mentiras lo que tú me estás predicando. Tú no pongas oído a eso, tú sigue viéndolo a Él, amén. Que tu fe realmente esté puesta en lo que Jesús dice que tú eres, amén. De hecho dice que cuando nosotros nos desbaratamos en las manos del alfarero, así como nos decía el pastor el domingo, o cuando nos hundimos, es porque regresamos a la carne, a las obras de la carne. Pero nuestra fe, mis amados, tiene que estar puesta siempre en lo que Jesús dice que somos nosotros, no lo que otras personas dicen que tú eres, amén. Incluso tu fe a lo mejor puede estar puesta en otras cosas y no realmente en Jesús, amén. Porque todos tienen fe aquí, amén. Todos tenemos fe, pero ¿en qué está puesta nuestra fe? Y el enemigo quiere que nosotros centremos nuestra atención en lo que nosotros éramos antes, en la conducta que nosotros teníamos o que todavía tenemos, esos arranques de ira tal vez. Y porque cuando tú pones tu mente en lo que tú eres, en tu conducta, entonces ahí ya no hay fe, porque tú estás viendo, bueno, pues la regué, ¿qué me va a poder dar el Señor si la regué? Y entonces viene una condenación y dices, no, pues no puedo recibir nada del Señor porque la estoy regando. Pero el Señor no quiere que te mires a ti. El Señor no quiere que tú estés viendo tú qué hiciste, en qué la regaste, porque cuando tú te empiezas a ver a ti, te desbaratas. Cuando tú te empiezas a ver a ti, en tus obras, lo que tú haces, te hundes en el mar.
El Señor quiere que sigas viéndolo a Él, amén. Que tú sigas viendo que realmente Jesús es justo, y porque Jesús habita en ti, porque tú crees en Él, tú también eres justo. Eso dice la palabra del Señor, amén. Y el acusador, el enemigo, no tiene problemas en que tú uses tu fe para otras cosas, como obtener un carro nuevo o más dinero en tu trabajo. ¿A cuántos les gusta que les profeticen que van a tener un carro del año? Amén. Amén. ¿A cuántos les gusta eso? A mí me gusta, mis amados. Yo lo creo. ¿A cuántos no les gusta que van a tener una casa de unos 3 pisos y con un patio gigantesco? Amén. Con alberca. Amén. Amén. Pero cuando escuchamos y que si te profetizan, es que tú eres justo por la sangre de Jesús. ¿A cuántos les gusta que les profeticen eso? Amén. Yo creí que iba a escuchar menos, pero gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados, porque Jesús realmente quiere que tu fe esté puesta en Él y no en las cosas del mundo, no en las cosas terrenales, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas son añadidas. Dice, miren, repite conmigo, dice más: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas? El carro del año, la casa grandota con alberca, y todo va a ser añadido. Pero primero tu mirada debe estar puesta en Jesús. Jesús siempre debe ser prioridad en tu vida. Jesús debe ser lo primero, y eso es algo que nuestro pastor nos ha predicado, y es algo con lo que nosotros hemos creído, poner a Jesús en el primer lugar. Amén. Pero hay un detalle, que Jesús no va a estar en el primer lugar si tú no tienes hambre por Él. Si Él no haya hambre, si Él no haya el deseo, el anhelo de que tú lo anhelas hacer habitar en tu corazón, pues Él no va a venir. No va a haber carro, no va a haber casa, no va a haber nada. No va a haber nada. Pero nosotros debemos tener cuidado en por qué es lo que buscamos a Jesús. Amén. Jesús no está buscando una iglesia interesada tampoco. ¿Sabían eso? Jesús no busca hombres y mujeres que estén interesados en que Jesús les llene sus carteras. Amén. Jesús no está interesado en hombres y mujeres que quieran que su familia sea rescatada de las drogas, para que ya que les dé su milagro, pues ya irse de la iglesia. No, Jesús no quiere eso. Jesús no quiere nada más visitar un ratito e irse. Jesús quiere habitar realmente en nuestras vidas. Eso es realmente vivir en victoria, mis amados hermanos. ¿Cuántos no han respondido cuando les pregunta a su pastor cómo están? Y que respondemos: en victoria. ¿Realmente estás en victoria, mi amado? Porque si estás en victoria, tu mirada debe seguir puesta en Jesús todos los días de tu vida. Todos los días tu mirada debe estar puesta en Jesús, porque si está puesta en Jesús tu mirada, segurito hay victoria en tu vida. Y segurito tu casa va a servir al Señor. Tu familia va a estar aquí sentada junto contigo. Amén. Y seguro también ese carro del año va a llegar. Amén. El aumento en tu trabajo va a llegar. Pero primero tú tienes que poner la mirada en Él, porque cuando no está puesta tu mirada en Jesús, tú te hundes, y sin carro, y sin casa, y sin nada. Amén. Pero Jesús no quiere una iglesia hundida, hermano. Jesús no quiere una iglesia desbaratada. Las manos del Señor están sobre nosotros todavía. Amén. Amén. Sobre nosotros están sus manos todavía, y el Señor nos sigue moldeando. El Señor sigue trabajando en nosotros, porque cuando Pedro apartó su mirada, él se hundió, y él entonces empezó a vivir en la condición natural. Amén. Porque pues si alguien se para en el mar, pues todos nos vamos a hundir, ¿verdad?
Pero el Señor no quiere que tú vivas en lo natural. El Señor quiere que tú vivas en lo sobrenatural. Amén. Que tú creas realmente en lo que el Señor puede hacer por ti. Amén. Pero qué tal si Pedro hubiera caminado en el mar, porque dice que cuando Pedro caminó en el mar, dice que había muchos vientos, ¿verdad? Que había olas muy grandes también. Pero qué pasa si Pedro tal vez hubiera caminado en el mar, pero que no hubiera habido vientos, ni lluvia, ni olas, nada, que hubiera sido como un espejo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Pedro se hubiera hundido? ¿Sí o no? ¿Se hubiera hundido Pedro si hubiera estado el mar calmadito, tranquilito? ¿No? Claro que se hubiera hundido. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si tú te paras en la laguna de Liner y en medio, te vas a hundir. Ahí está tranquilito, ¿verdad? Porque no son nuestros esfuerzos lo que nos hace caminar sobre las aguas. Es Jesús quien nos hace caminar sobre las aguas. Amén. Así que no es lo que tú haces, lo que tú puedes hacer, lo que te va a hacer caminar en las aguas. Tú dices, bueno, pues yo no tengo ningún problema, no hay tempestad, no hay nada, entonces me la puedo rifar yo solo. Tal vez sí, tal vez tú creas que sí, pero el Señor tiene algo mejor para nosotros. Amén. El Señor tiene una vida nueva para nosotros. Y quiero leerles algo que estaba leyendo, un testimonio de una señora que recibió una palabra sobre lo que Jesús hace. Dice que una mañana, dice que fue a que le hicieran una mamografía. Dice que los médicos encontraron unos bultos en uno de sus senos y le dijeron que volviera por la tarde a la clínica para hacerle más exámenes a fin de determinar si eran cancerosos. Pero esa señora acababa de oírme enseñar cómo Jesús es. Así somos en este mundo. Por lo tanto, antes de volver a la clínica para que le hicieran la biopsia, escribió en su historia clínica: ¿tiene Jesús tumores en su pecho? Porque yo soy como Él. Esa tarde volvió a la clínica y ¿adivinas qué dice? Los médicos le dijeron que hubo un error porque no encontraban ningún bulto. ¿Sabes por qué? Porque ella es como Él. Amén. Ella dijo, Jesús. Amén, gloria a Dios. Ella dijo, Jesús, tú no tienes dolor de garganta, tú no tienes dolor de estómago. Jesús, tú no tienes cáncer, tú no tienes una prótesis aquí en la cadera, tú no tienes clavos metidos aquí, tú resucitaste. Amén. Y Él es el quien trae la sanidad. Y cuando tú crees realmente que lo que Jesús hizo por ti en la cruz, tú vienes a ser a imagen y semejanza de Él. Y así que porque Jesús no tiene ninguna enfermedad, tú tampoco tienes ninguna enfermedad. Y eso es algo con lo que tú tienes que vivir creyendo. Eso es ver al Señor. Eso es poner tu mirada en Jesús. Amén. Y entonces, ¿cómo nos volvemos como Jesús, mis amados? Así como Jesús, que no tenía ninguna enfermedad, viéndolo a Él. Amén. Viéndolo a Él. A lo mejor tú puedes preguntar, pero pues ¿cómo voy a ayudar con mi negocio que funcione bien? ¿O cómo voy a hacer que se llene mi cartera? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Hasta cuándo se va a llenar mis bolsillos si todos los domingos vengo a la iglesia? Nada más el pastor Adán. O a lo mejor y dices, tengo problemas y necesito ayuda. Y dices, tengo algo que hacer porque necesito ayuda. Creer en Jesús, mis amados, es suficiente. A lo mejor y tú dices, creer y ya nada más. Sí, creer en Él y ya, y nada más. Porque cuando tú pones tu mirada en Él, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Amén. Así que, mi amado, tú te puedes preocupar todo lo que quieras por la crisis que te afecta hoy, pero con ello tu situación no va a cambiar por más que tú te preocupes. No significa que tu problema sea muy ligero o que sea muy débil, pero tus esfuerzos y preocupaciones no van a solucionar nada. Amén. Lo único que es necesario es que tú te sientes a los pies de Jesús. Amén. Así como María se sentó a los pies de Jesús, se postró a los pies de Jesús
que tú te mantengas centrados tus ojos y tus oídos en Jesús. Amén. Eso es lo único que el Señor quiere. Amén. Y dice en Mateo 6:25, ahí atrásito donde estábamos, dice: por tanto os digo, no os afanéis porque por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Amén. El Señor sabe todas esas cosas. Dios mismo dice: no te preocupes, no te afanes por las cosas que te pasan, por las cosas que estás viviendo. Él ya sabe lo que tú estás pasando. Más adelante dice que Dios sabe todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que Dios todo lo sabe, todo lo conoce? Amén. Pues Él sabe la necesidad que tú tienes, Él sabe la necesidad que tú estás pasando. Y lo más tremendo y lo más poderoso es que el Señor quiere satisfacer esa necesidad que tú tienes. Amén. Porque Él es Dios y Él nos ama. Amén. ¿Cuántos creen que Él nos ama? Si tú no crees que Él te ama, el Señor no puede haber hambre ahí. Tú tienes que creer realmente que Jesús te ama. ¿Cuántos son amados por Jesús? ¿Cuántos son amados por Jesús? ¿Cuántos son amados por Jesús? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces el Señor, eso quiere decir que el Señor quiere satisfacer todas nuestras necesidades. Amén. Así que como iglesia, mis amados, necesitamos despertar esa hambre por Él. Amén. Que así como Capernaum lo deseaba a Él, lo anhelaba, que así nosotros podamos desearlo y anhelarlo. Amén. Jesús, mis amados, es real. ¿Cuántos saben que Jesús es real? ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Amén. Y si Jesús está vivo, Él va a obrar a nuestro favor. Amén. Y Él solo quiere hallar fe. ¿Sabían que el hambre es un sinónimo de fe en la Biblia? Amén. Cuando tú tienes hambre, eso significa que tú tienes fe. Amén. Por eso cada día, cada servicio, cada reunión, tú puedes venir a esta casa sabiendo que en ti ya no hay más pecado, que en ti no hay mancha, que tú eres justo, amén, por Jesucristo. Y así tú puedes entrar a gusto por esa puerta sabiendo que tú vas a recibir algo del Señor, amén. Porque cuando tú vienes con esa intención a tu iglesia, el Señor haya hambre, amén, haya hambre en ti. Y cuando haya hambre, cuando haya un deseo en nuestro corazón, el Señor habita en nosotros, amén. Yo no sé si tú quieres realmente eso para tu vida. Yo no sé si tú nada más quieres dinero del Señor e irte, pero el Señor está buscando un lugar donde Él pueda habitar, amén. Eso es algo fuerte, pero el Señor está buscando un lugar donde Él habite, amén, donde Él viva, amén. Él quiere sentirse a gusto en nuestras vidas, que Él pueda disfrutar el estar con nosotros. Eso es lo que Jesús quiere, amén. Y eso también tú lo tienes que entender, que tú puedes disfrutar, pasar tiempo con Él, amén. Que cuando tú vayas a orar en tu casa, que cuando tú agarres la Biblia no sea algo enfadoso o tedioso. Cuando tú pones la mirada en Él, tú vas a disfrutar el pasar tiempo con Él, amén. Tú vas a poder descansar en su presencia, amén. Y Él también va a poder venir a ti y Él va a poder habitar en ti, amén. Pero tú tienes que seguir viéndolo a Él. Tú tienes que seguir poniendo tu mirada en Él, amén. Y Él se va a encargar de todo, de todo. La Biblia dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos, porque Él tiene el cuidado de todas las cosas, amén. Así que esta iglesia sea una iglesia con hambre de Dios. Que esta iglesia sea una iglesia con hambre de Dios. Amén. Una iglesia con hambre de Dios. Yo quiero que te pongas de pie. Si realmente tú tienes hambre de Él, que tú vengas aquí enfrente y que le digas: Señor, yo tengo hambre de ti. Yo quiero realmente, Señor, que tu Espíritu Santo habite en mí, Padre. Yo sé, Señor, que todo, Padre, todas mis necesidades tú ya las conoces, Dios. Todo, Señor, tú lo conoces de mí, Padre. Yo solamente quiero poner mis ojos en ti, Señor. Yo quiero que tú seas lo primero, Señor, en mi vida, Padre, porque si Él es lo primero en tu vida, Él va a empezar a obrar en tu vida. Él va a empezar a traer todo lo que tú necesitas en tu vida. Toda esa aflicción el Señor se la va a llevar y Él va a saciar todo lo que tú estás anhelando en tu vida, amén.
Pero el Señor quiere que tú lo anheles primero a Él. Yo quiero que levantes tus manos ahí. Levanta tus manos. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Levanta tus manos. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, con hambre de ti, Señor.